Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Muy bien, pues ya estamos aquí listos y dándole la bienvenida a nuestro diácono hoy en este día. Muy buenos días, diácono. Buenos días. ¿Cómo están, queridos hermanos? Este hermoso día, hermosa mañana, hermosísima mañana que el Señor nos ha regalado para darle honor y gloria, para darle gracias por el don de la vida, por el don del amor, por el don del matrimonio, de la familia, en fin, darle gracias a Él por todo, la generosidad, por todas las cosas que Él nos da y que nos da de lo mejor que Él tiene para cada uno de nosotros. Así es que buenos días, mis queridos hermanos, y vamos a disponernos a comenzar nuestro programa del día de hoy compartiendo la fe, tomando café con el diácono José. Solo que hoy no traje mi cafecito, me está costando un poco coordinar, traer mi café desde la oficina. Cuando hacía el programa por medio de Zoom desde mi oficina, pues allí en mi oficina es fácil estarme tomando el cafecito, pero ya traerlo para acá se me ha complicado un poco, pero ya me las voy a ingeniar porque sí me hace falta estar tomando cafecito, pero espero que ustedes sí tengan su cafecito a la mano y si no lo tiene, vaya, prepáreselo y así tomando un cafecito delicioso. Si no toma café, arregle su té, si es que toma té o su vasito de agua, lo que quiera que vaya a tomar. Lo importante es que compartamos la fe, compartiendo una de estas bebidas, así como café, té, agua, lo que usted quiera tomar, y compartiéndola conmigo. ¿Verdad? ¿Qué le iba a decir? ¿Toma café instantáneo o café Café percolado. percolado? ¿No le Sí. gusta el instantáneo? El instantáneo, pues tengo ya como unos 40 años de no. No, yo decía para que traiga su tacita y aquí tenemos café instantáneo y agüita el micro, porque para la garganta está bien. Sí. No, y es que lo que me hace falta es que tengo que traer un termito, para pues, que se conserve y caliente. ahí estar poniendo. Bien, hermanos, creo que este día vamos a terminar este tema que hemos comenzado hace varias semanas y que ha causado mucha anticipación, en algunos ha causado mucha alegría de saber que sí, que la iglesia considera a todos nuestros hermanos cristianos como verdaderos hermanos en Cristo, y en algunos ha causado un poco de inquietud, pero recordemos, hermanos, que esto que les estoy yo dando viene de un documento del Concilio Vaticano II, que es el decreto sobre el ecumenismo. ¿Por qué? Porque fíjese la oración de la frase con la que abre esto: promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es ese concilio que una de las principales metas del concilio es restaurar la unidad entre los cristianos. Y ya como hemos visto en la primera parte del documento, la unidad de los cristianos no quiere decir que todos tengan que convertirse a ser católicos romanos. No. Hemos visto en el documento que cada una de las comunidades eclesiásticas goza del favor de Cristo, goza del favor del Espíritu Santo y goza del amor del Padre también, ¿verdad? Y que debemos de enfocarnos en las cosas que nos unen y no en las cosas que nos separan. La semana pasada comenzamos con esta otra parte que son las iglesias y comunidades eclesiales separadas. Bueno, fíjese que la primera parte hablábamos de las iglesias cristianas separadas. En la segunda parte hablábamos de las iglesias católicas orientales, las comunidades eclesiales orientales, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de las iglesias y comunidades eclesiales separadas en Occidente, es decir, las que se separaron de Roma. Las otras pues se separaron de Roma, pero eran de Oriente, allá
allá del otro lado del mundo. Dice, las iglesias y comunidades eclesiales que se disgregaron de la sede apostólica romana, bien en aquella gravísima perturbación que comenzó en el occidente ya a finales de la Edad Media, bien en tiempos sucesivos, están unidas con la Iglesia Católica por una afinidad de lazos y obligaciones peculiares por haber desarrollado en los tiempos pasados una vida cristiana multisecular en comunión eclesiástica. Es decir, que aunque se separaron, continúan gozando de una afinidad con la Iglesia Católica y que desarrollamos juntos por muchísimos años la vida cristiana. Puesto que estas iglesias y comunidades eclesiales, por la diversidad de su origen, de su doctrina y de su vida espiritual, discrepan bastante, no solamente de nosotros, sino también entre sí, es tarea muy difícil describirlas cumplidamente, cosa que no pretendemos hacer aquí. Es decir, hay iglesias con las cuales hay varias cosas que son diferentes con nosotros y a veces hasta diferentes entre ellos mismos. Por eso sería muy difícil tratar de definir todas estas iglesias. Y eso lo aclara acá el Concilio Vaticano II, que no van a tratar de definir eso. Mas para que, a pesar de estas dificultades, pueda entablarse más fácilmente el diálogo ecuménico, en los siguientes párrafos trataremos de ofrecer algunos puntos que pueden y deben ser fundamento y estímulo para este diálogo. Es decir, Vaticano II nos va a poner los puntos en común que podemos nosotros agarrar para restaurar la unidad con las iglesias separadas. Primero es la confesión de Cristo. Todas las iglesias que confesamos a Cristo como Salvador estamos unidas por la confesión de Cristo. Nuestra atención se dirige ante todo a los cristianos que reconocen públicamente a Jesucristo como Dios y Señor y mediador único entre Dios y los hombres, para gloria del único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mejor dicho, no se puede. Se dirige a todos los cristianos que reconocen públicamente a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sabemos que existen graves divergencias entre la doctrina de estos cristianos y la doctrina de la Iglesia Católica, aún a veces con respecto a Cristo, Verbo de Dios encarnado, de la obra de la redención y por consiguiente del ministerio y ministerio de la Iglesia y de la función de María en la obra de salvación. O sea que reconocemos de que hay algunas diferencias incluso en la persona de Jesucristo y sobre todo en la persona de María. Nos gozamos, sin embargo, viendo a los hermanos separados tender hacia Cristo como fuente y centro de la comunión eclesiástica. Movidos por el deseo de la unión con Cristo, se sienten impulsados a buscar más y más la unidad y también dar testimonio de su fe delante de todo el mundo. Es decir, que miramos con mucho aprecio cuando nuestros hermanos separados siguen buscando a Jesucristo en su vida. ¿Por qué? Porque nosotros también buscamos a Jesucristo. Entonces, la confesión de Cristo es uno de los puntos en común que nos puede llevar a la restauración de la unidad. Segundo punto dice, estudio de la Sagrada Escritura. El amor y la veneración y casi culto a las Sagradas Escrituras conducen a nuestros hermanos separados el estudio constante y solícito de la Biblia, pues el Evangelio es poder de Dios para la salud de todo el que cree, del judío primero, pero también del griego. Eso lo dice San Pablo en la carta a los romanos. Entonces, hermanos, y en ese sentido, nuestros hermanos separados
tienen un mejor hábito de estudio de la Biblia del que tenemos nosotros como católicos. Nosotros como católicos, yo tengo que decirlo y a algunas personas no les va a gustar, pero la mayoría de los católicos somos haraganes para estudiar la Biblia. No hay otra palabra que pueda yo decir, pero somos haraganes para estudiar la Biblia. Sí hay grupos de estudio bíblico, sí hay grupos que se reúnen para estudiar la Biblia, y eso es bueno. Pero nuestros hermanos separados, nuestros hermanos protestantes, hacen un trabajo mucho mejor del que hacemos nosotros como católicos al estudiar la Biblia. Y lo vuelvo a decir, aquellos católicos que se separan de la Iglesia Católica y se incorporan a una de las comunidades eclesiásticas separadas, allí le dedican tiempo a la iglesia. Entonces yo siempre digo, ¿por qué no le dedicaron el tiempo cuando estaban en la Iglesia Católica? Hermanos, hay que dedicarle tiempo. Hace poco les compartí en el programa de los martes, no basta con ir a misa los domingos, no basta con que yo voy a misa y ya con eso cumplí. Eso no es suficiente, no es suficiente para buscar la salvación, para buscar incorporar la fe en mi vida. Necesito más. No puede ser limitado a únicamente 1 hora a la semana de ir a la misa, sino que, mis hermanos, hay que buscar el estudio de la Biblia, comprender mejor la palabra del Señor y, además de eso, cómo vivo mi vida yo durante la semana, la oración, el camino de la oración, cómo trato a los demás, el servicio a los demás, la generosidad hacia los demás. No basta con venir a misa los domingos. Sin embargo, las Sagradas Escrituras son, en el diálogo mismo, instrumento precioso de la mano poderosa de Dios para lograr aquella unidad. Fíjese, si nos lográramos unir en el estudio de la Biblia, en el estudio de la Sagrada Escritura, son cosas que nos unen con nuestros hermanos. No nos separan, nos unen. El tercer punto que proponen para buscar esta unidad es la vida sacramental. Por el sacramento del bautismo debidamente administrado según la institución del Señor y recibido con la requerida disposición del alma, el hombre se incorpora realmente a Cristo crucificado y glorioso y se regenera para el consorcio de la vida divina. Según las palabras del apóstol San Pablo, con él fuisteis sepultados en el bautismo y en él asimismo fuisteis resucitados por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. El bautismo, mis hermanos, nos une como cristianos. El bautismo de nuestros hermanos separados en un buen número de las iglesias, de las comunidades eclesiales, ese bautismo nosotros como católicos lo consideramos válido. Fíjese que hay muchas iglesias separadas que cuando alguien se va para la iglesia de ellos, aunque ya fueron bautizados en la iglesia católica, los vuelven a bautizar. Eso sí lo considero yo un error de teología, un error de entendimiento de lo que es el bautismo, que ya nos une como cristianos. No nos separa, sino que nos une como cristianos. El bautismo, por tanto, constituye un poderoso vínculo sacramental de unidad entre todos los que con él se han regenerado. Sin embargo, el bautismo por sí mismo es tan solo un principio y un comienzo, porque todo él se dirige a la consecución de la plenitud de la vida en Cristo. Así pues, el bautismo se ordena a la profesión íntegra de la fe, a la plena incorporación, a los medios de salvación determinados por Cristo y finalmente a la íntegra incorporación en la comunidad, en la comunión eucarística. Las comunidades eclesiales separadas, fíjese hermano, es bien importante entenderlo. Las comunidades eclesiales separadas
aunque les falte esa unidad plena con nosotros que dimana del bautismo, y aunque creamos que, sobre todo por la carencia del sacramento del orden, no han conservado la genuina e íntegra sustancia del misterio eucarístico, sin embargo, mientras conmemoran la Santa Cena con la muerte y la resurrección del Señor, profesan que en la comunidad de Cristo se representa la vida y esperan su glorioso advenimiento. Por consiguiente, la doctrina sobre la cena del Señor, sobre los demás sacramentos, sobre el culto y los misterios de la Iglesia deben ser objeto de diálogo. Muchas de las iglesias separadas celebran la última cena, celebran esa última cena en la cual Cristo instituyó la Eucaristía. No tienen la plena comunión con la Iglesia Católica de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque no tienen el orden sagrado. Pero mientras ellos celebran la última cena, mientras ellos celebran la cena del Señor, la Santa Cena, eso es un motivo de alegría. ¿Por qué? Porque eso todavía nos une más con ellos. Entonces, la vida sacramental, por medio del bautismo y de la celebración de la Santa Cena, es razón para continuar buscando la unidad. Siguiente punto que proponen es la vida con Cristo. La fe por la cual se cree en Cristo produce frutos de alabanza y de acción de gracias por los beneficios recibidos de Dios. Se le une también un vivo sentimiento de justicia y una sincera caridad con el prójimo. Esta fe laboriosa ha producido no pocas instituciones para socorrer la miseria espiritual y corporal, para perfeccionar la educación de la juventud, para hacer más llevaderas las condiciones sociales de la vida y para establecer la paz en el mundo. Es decir, la vida con Jesús la tienen nuestros hermanos separados y la tenemos también nosotros como católicos. Entonces, mis hermanos, si vivimos la vida de Jesús, deberíamos juntos de trabajar para acabar la pobreza y las condiciones de miseria en que viven algunos seres humanos, para fomentar la educación de los jóvenes, para fomentar la educación científica y los descubrimientos científicos a la luz de las Escrituras. Fíjese que hay gente que acusa que la iglesia cristiana no promueve el desarrollo intelectual. Oiga, ¿y quiénes son los que fundaron las grandes universidades y las grandes escuelas alrededor del mundo? Fue la Iglesia Católica, precisamente. Fue la Iglesia Cristiana. Nuestros hermanos cristianos también han fundado universidades y escuelas que tienen ya cientos de años de estar en existencia. Entonces, que no venga nadie y diga que los cristianos no promovemos el desarrollo intelectual. No, fíjese, la mayoría de las iglesias cristianas promueve el respeto a la vida y condenan el aborto, la eutanasia y la pena de muerte, igual que nosotros. Por eso, mis hermanos, es que esos son razones para buscar la unidad con nuestros hermanos separados, para que juntos, fíjese, para que juntos podamos ayudar al mundo a resolver los problemas sociales del mundo actual y poder establecer la paz en el mundo y la dignidad de las personas que ahorita se les está atropellando su dignidad de muchas maneras en nuestra sociedad. Por eso, mis hermanos, si todos tenemos el mismo evangelio, este documento nos invita a que busquemos esa unidad. ¿Pregunta? Esa invitación yo creo que es más que nada como para la jerarquía, ¿no? Porque se habla de iglesias antiguas, por ejemplo, que tienen también ya la celebración, aunque no tengan el orden sagrado, pero celebran la cena. Pero ellos con ellos no hay ningún problema, ellos están abiertos
¿verdad? Siempre porque no hacen proselitismo, no nada. El ecumenismo, entonces ahí no hay ningún problema por ellos y por nosotros estamos unidos en la oración y todo. El problema es con las ramas que ya salieron de esas iglesias antiguas y que han salido de la iglesia católica y que son los que hacen proselitismo y los que inventan también, ellos agarran una galletita saladita como son los mormones y ya para que no el católico que se cambie pues ya no extrañe la celebración eucarística. Entonces con ellos es el problema. Por eso es que este hacen. documento, por eso es que los padres conciliares proponen todo esto como manera, pero entendámoslo bien, no solo es para la jerarquía, no solo es para el clero, no, esto es para todos. ¿Por qué? Porque yo como católico tengo que entender y estar abierto a esto. En ese sentido estamos abiertos porque, por ejemplo, en las caminatas o en las demostraciones para ir a rezar y algo, en las clínicas donde se realizan los abortos, no solamente somos católicos, van cristianos de otras personas, de otras denominaciones, y también veía yo que algunos miembros de Taizé llegaban a hacer oración allá en la iglesia de San José. Entonces, ellos son muy acogedores también. Y nosotros católicos también somos acogedores. Por ellos, para reunirnos, que ellos no habría ningún problema. Tienen mucho respeto. Sí. Y mire, hermanos, es que cuando alguien venga y le venga que mostrándole la Biblia y diciéndole que hay que cambiarse de religión, usted, si no tiene porque muchas veces dice, es que yo no tengo el conocimiento en cómo refutarles. No, mi hermano, no le refute. Dígale, mire hermano, ¿y por qué no nos sentamos juntos? Estudiemos la Biblia, hagamos oración. ¿Usted cree en Dios Padre? Yo también. ¿Usted cree en Dios Hijo? Yo también. ¿Usted cree en Dios Espíritu Santo? Yo también. Entonces, ¿por qué me quiere sacar de una iglesia en la que creemos lo mismo que usted cree? Hermano, fíjese que el problema es muchas personas creen que evangelizar es convertir a todos a la iglesia a la que yo pertenezco. Eso no es evangelizar. Eso no es evangelizar. Evangelizar es llevar el evangelio donde no conocen a Cristo. Es lo que donde no conocen a Cristo. Pero hermano, usted quiere que yo escucho gente, diácono, pero es que deme las armas para luchar. No, usted no tiene por qué luchar. Permítame, usted no tiene por qué luchar, hermano. Usted simplemente dígale, cuando alguien venga a su casa y lo quieran convencer de que las iglesias separadas o de donde sea, que ahí tiene que cambiarse, usted dígale, hermano, soy cristiano como tú. No tienes por qué venirme a separar. Busca, Dios te bendiga por andar queriendo compartir el evangelio, pero lleva el evangelio a los que no conocen a Jesucristo. Yo ya lo conozco, mi hermano. Que te vaya muy bien. Y si ellos insisten, invítelos a rezar un rosario. Invítelos a rezar un rosario. Y dígale, hermano, pidamos la intercesión de nuestra Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque también pues hay que tener uno firme su fe. Pero los que vienen y nos quieren separar no vienen con buenas intenciones. Ellos no son la mayoría. Busquemos nosotros nuestra propia fe. Interesémonos en nuestra iglesia. Interesémonos en nuestra iglesia. Bien, hermanos. Dice en conclusión, dice este documento. Expuestas brevemente las condiciones en que se desarrolla la acción ecuménica y los principios por los que se debe regir, dirigimos confiadamente nuestra mirada al futuro. Este sagrado concilio exhorta a los fieles a que se abstengan de toda ligereza o imprudente celo que podrían perjudicar al progreso de la unidad. Su acción ecuménica ha de ser plena y sinceramente católica, es decir, fiel a la verdad recibida de los apóstoles y de los padres, y conforme a la fe que siempre ha profesado la Iglesia Católica, tendiendo constantemente hacia la plenitud con que el Señor desea que se perfeccione su cuerpo en el decurso de los tiempos. Este sagrado concilio desea ardientemente que los proyectos de los fieles católicos progresen en unión con los proyectos de los hermanos separados,
sin que se pongan obstáculos a los caminos de la providencia y sin prejuicios contra los impulsos que puedan venir del Espíritu Santo. Además, se declara conocedor de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la única Iglesia de Cristo excede las fuerzas y la capacidad humana. Por eso pone toda su esperanza en la oración de Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre para con nosotros y en la virtud del Espíritu Santo. Y la esperanza no quedará fallida, pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por la virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Eso fue una de la carta de San Pablo a los romanos. El último párrafo que viene aquí en este documento. Todas y cada una de las cosas contenidas en este decreto, es decir, todo lo que hemos venido hablando en las últimas 4 semanas, han obtenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio, es decir, de todos los obispos de todo el mundo. Y nosotros, en virtud de la potestad apostólica recibida de Cristo, juntamente con los venerables padres, las aprobamos, decretamos y establecemos en el Espíritu Santo y mandamos que lo así decidido conciliarmente sea promulgado para gloria de Dios. Es decir, que este documento y la enseñanza de este documento sea promulgada para gloria de Dios. Dado en Roma, en San Pedro, el 21 de noviembre de 1964. Y lo firma el Papa Pablo VI y dice: yo, Pablo, obispo de la Iglesia Católica. Con eso, mis hermanos, se concluye este documento sobre el ecumenismo. Pues, muy interesante, pero sigo diciendo, es más apropiado porque aquí, hace muchos años, yo creo que usted todavía no llegaba, trataron que el ecumenismo, ¿qué pasó? Que se reunían en casas y la que venía a dar la plática era la esposa del pastor. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Que los católicos se fueron para allá y nos quedamos sin coro y hasta algunos ministros de Eucaristía. Entonces, el ecumenismo con los hermanos separados de las que no son de las que hacen proselitismo, no se puede dialogar con ellos. Estamos de acuerdo, no se puede dialogar con los que vienen a quererlo llevárselo a uno. Ahí es uno mismo, pero también hay que conocer, es que yo vuelvo a insistir, claro que sí. Este documento es para todos. Sí. Fíjese que al final del documento no dice el clero, la jerarquía es la que tiene que distribuir esto. No, todos tenemos que aprender. Y es cierto, pues nosotros en nuestros hogares no vamos a iniciar el diálogo que va a traer la unidad. No, probablemente no, pero somos nosotros los que, con el esfuerzo de tratar de entendernos, podemos nosotros entenderlos a ellos siguiendo estos pasos. Y de nuevo, si usted ve que le están insistiendo, entonces usted sabe que el que viene no viene con buena intención. Claro. Ahí es donde usted debe de tener el carácter como para decir: hermanos, somos cristianos, ambos, pero si tú vienes a quererme separar de mi iglesia, lo siento mucho, pero no te puedo recibir. Ahí, pero esto nos puede dar la fortaleza para poder decir esas palabras y no querer buscar, porque muchos de nuestros hermanos quieren, y ellos lo dicen, queremos atacarlos con las mismas armas. Pues es una mala expresión, pero es malo, dice San Pablo y San Pedro también aconsejan dar la razón de su fe. Por ejemplo, a mi casa han venido y me dicen, pues, testigos de Jehová que no aceptan que Cristo es Dios. Yo solamente les doy una cita, Juan 1:1, si Jesús, y la palabra de Dios dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba frente a Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Es Jesús. Entonces, pues siga, gracias. ¿Por qué no van y evangelizan? Yo soy católica, yo voy a la iglesia y conozco la palabra de Dios. Sí. Lo invito a que siga adelante. Pues sí, y hay que darle la bendición. Dios mío, hermano, Dios te bendiga y que lleva el evangelio donde no conozcan a Cristo. Eso es evangelio. Y yo digo, pues ya se va a llevar algo que lo haga reflexionar. A lo mejor en su iglesia, a lo mejor en su grupo, su iglesia no le han enseñado esa cita y a lo mejor lo oiga pensar, ¿no? Sí.
Pero de nuevo, mis hermanos. Pero sin enojarse, pues. Sin enojarse. Ábrale la puerta cuando ellos lleguen a tocar su casa. Y si le empiezan a decir, hermano, ¿ya estudias la Biblia? Sí, estudio todos los domingos en la misa. Fíjese que ahorita por la pandemia no nos visitan, pero me mandan cartas. Sí, pero de nuevo, mis hermanos, debemos de... No basta con ir a misa, es que ese es el problema también. Y fíjese que los admiro porque no pueden ir por la pandemia, pero la perseverancia, me mandan cartas y con citas, digo yo, cualquiera de ellas se las contesto también, pues que muchas gracias y le mando. No basta, mis hermanos, no basta con ir a misa los domingos, se acabó el ser haragán, se acabó el querer cumplir con una obligación. Si usted va a misa por obligación, ahí está el problema. Ahí comienza el problema, porque usted está yendo a misa no porque quiere, sino que es una obligación. Si usted lo mira como una obligación, ahí comenzó el problema. Los que van a misa por obligación son los primeritos que lo van a convencer de que se cambie de religión, que se cambie de iglesia. Es la misma religión, es la misma religión cristiana. Entonces lo van a convencer. ¿Por qué? Porque para empezar, iba yo a la iglesia porque creía que era obligación, no porque yo deseaba ir a la iglesia, no porque yo quiero ir a la iglesia. Por obligación, mis hermanos, nadie debería de ir a la iglesia. Nadie. Fíjese que el Papa Francisco ha empezado una catequesis nueva en estos días y con todo lo que les dijo los nuevos cardenales, que tenemos un nuevo cardenal que es obispo de la diócesis de San Diego, allá donde está nuestro querido obispo Ramón Bejarano. El obispo de ahí de San Diego fue nombrado cardenal y ya fue instituido como cardenal. Pues uno de los cardenales, hablando de Vaticano II, este es uno de los tantos documentos de Vaticano II, dijo, el que no cree en Vaticano II no es católico. No, es que está, para mí, dos libros importantísimos, el Concilio Vaticano II y el Catecismo. Recordemos el magisterio de la iglesia. La fuente de la iglesia son tres. La Biblia, la tradición apostólica y el magisterio. El magisterio de la iglesia, Vaticano II, es parte de ese magisterio, la enseñanza de la iglesia. Todos los documentos de los concilios anteriores, todos los documentos de los padres de la iglesia, los documentos de los santos, todo eso, lo que dicen nuestros obispos, son el magisterio de la iglesia, ¿verdad? No sé si las llamadas que entraron eran algunas. No, era una pregunta diferente a la de esta, okay. Pero hay una pregunta así, si yo voy a misa, no tengo ganas, pero en mi conciencia me siento mal porque no voy. Y entonces, porque la conciencia me está empujando a ir y voy. ¿Eso es por ir a fuerzas o es que ya mi fe me llama que vaya? Claro, a veces la misma conciencia lo está llamando a uno que debe de ir. Y si no tengo ganas de ir, a lo mejor pues hay que buscar las razones por las que no tengo ganas de ir. Ahora, decía el Papa, decía el padre Ignacio Larrañaga, con respecto a la oración, decía él, haga oración sin ganas para que vengan las ganas de orar. Vaya a la misa sin ganas para que vengan las ganas de ir. Pero si va a ir, ponga atención, participe. No vaya a estar sentado nada más criticando a las personas porque que están ahí. Se acaba. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay que hacer ese esfuerzo. Aquí en Facebook tenemos 3 comentarios. Gilberto nos manda sus bendiciones. Muchas gracias, Gilberto. Bendiciones para ustedes también. Y Olivia nos pone 2 comentarios. Buenos días. Gracias, diácono, por explicarnos y educarnos. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Si amamos nuestra fe y a Cristo con todo el corazón, podremos amorosamente dialogar con quienes nos visitan. Y las actitudes burlonas no tienen lugar cuando ellos me visitan. Siempre terminamos orando y entendiendo que hay un solo Dios, y aunque yo no me quiera cambiar de práctica religiosa, eso no me impide amarlos. Precisamente, querida Olivia, usted lo dijo. Y también pues ahorita va a entrar a ella un funeral, pero nos anima a que continuemos con estas pláticas y que demos temas como este para que
vayamos disminuyendo la ignorancia y aumentando el conocimiento de la enseñanza católica. Gracias, Olivia, por sus comentarios y por estarnos escuchando a través de Facebook en esta su radio de Unidos por Cristo y María, en el ministerio de Unidos por Cristo y María, que por cierto, hermanos, están de campaña. Estamos de campaña, sí. Están de campaña, sí. Claro que sí. Entonces, recuerden que siempre es importante nuestro apoyo financiero para el ministerio de Unidos por Cristo y María. Importante es el apoyo financiero, el apoyo con la oración y el apoyo con el servicio. Recordemos que son las tres diferentes maneras: tiempo, talento y tesoro, las cuales el Señor nos invita a compartir con todos los demás, a compartir de lo que Él nos ha dado. Bueno, mis queridos hermanos, vamos llegando entonces así al final de este programa, de este día, que era compartiendo la fe, tomando café con el diácono José. Parece que hay una pregunta que está entrando por medio de la línea telefónica. Vamos a esperar un momentito para ver de qué se trata y tal vez poder contestar esta pregunta. La próxima semana, mis queridos hermanos, vamos ya a comenzar con otro tema. Ya se nos acabó el tema del ecumenismo y yo quiero que ustedes sean los que dirijan este programa y me digan qué tema les gustaría escuchar a partir de la próxima semana, ¿verdad? ¿Para qué tema podemos escuchar o qué tema les gustaría que desarrolláramos? ¿Qué cosas quisieran que compartamos, ¿verdad? Para este programa. Si no se nos ocurre algo más, probablemente vamos a hablar de la enseñanza social católica, ¿verdad? La enseñanza social católica. ¿Qué es lo que la Iglesia Católica enseña con respecto a la enseñanza social? A ver, hermana, ¿de qué era la pregunta? ¿Y tú de veras crees que está Jesús en la Eucaristía? Entonces dice, pues, eso me llena como de una duda de si realmente mis hijos estarán aprendiendo, su fe se les estará fortaleciendo. Dice, pero yo siempre soy catequista, dice, y los he inducido en la fe católica y los llevo a la adoración al Santísimo, pero le salió con esta pregunta a su hijo y eso la inquietó. ¿Qué puede decirle? Me gustaría saber cuál fue la respuesta que ella le dio. Eso sería importante, porque mire, la fe de los padres no va a ser la fe de los hijos. Nosotros podemos enseñarles, podemos transmitirles, claro, pero son ellos los que la van a recibir, son ellos los que la van a procesar, son ellos, mientras ellos no tengan su propio encuentro con Jesucristo, esa fe no va a florecer. Esa fe no va a florecer. Uno a los hijos les puede enseñar, les puede dar lo mejor que uno pueda en la fe. Pero cada uno de ellos tiene la libertad de escoger. ¿Por qué? Porque Dios les dio esa libertad. No es algo que nosotros les hemos dado. Es la libertad que Dios les ha dado. Pues fíjese que para esta señora, yo creo que en mi experiencia, yo asistí no con muchas ganas, cuando niña, pero aprendí en el catecismo y todo. Pero cuando llegas a la adultez, te das cuenta que todo lo que aprendiste sobre Dios, tu fe, la presencia de Jesús en la Eucaristía, te sirvió. Entonces, como queda todo allí como si fuera en el subconsciente. En el subconsciente, y en el momento dado, a veces hasta en una prueba que tú tengas, surge y empiezas a apreciar poco a poco más, pero claro, también hay que leer e instruirse también. Sí, como le digo, me gustaría saber, porque vaya, si a mí... ¿Cuál fue la respuesta, verdad? Si a mí un hijo me viene y me pregunta, ¿y tú verdaderamente crees que Jesús está ahí? Yo le respondería, sí, de lo contrario no hago nada acá. Claro. Claro que creo que Jesucristo está presente ahí y que cuando yo comulgo recibo el cuerpo de Cristo. ¿Ah? Si yo no creo eso, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Ah? Pero eso es lo que yo creo.
Eso es lo que yo les transmití a mis hijos. Ahora, yo le digo, de mis 3 hijos, hay 2 que ya no vienen a la misa. Ya 2 que tienen muchísimos años de no asistir a la iglesia. Y el otro, bueno, de vez en cuando van. Pero yo les tengo que dar la libertad, ya son adultos, ya cada quien tiene su familia y ellos son los que tienen que decidir. Ellos son los que tienen que tener su propio encuentro con Jesucristo. Yo no los puedo obligar a encontrarse con Jesucristo porque ni Jesucristo mismo obliga. Jesucristo está al otro lado de la puerta de mi corazón. Pero esa puerta de mi corazón solo soy yo quien la puede abrir. Jesucristo no va a entrar si yo no le abro la puerta. ¿Por qué? Porque Él respeta el derecho de la creación del ser humano, que fue creada con libre albedrío, es decir, con libertad para escoger. Jesucristo no va a entrar en mi corazón hasta que yo decida abrirle la puerta e invitarlo para que entre. Pero ahí está, no se separa del otro lado, ¿verdad? Bien, Rosa también nos dice que le gustaría un tema sobre el matrimonio, cómo fortalecer el matrimonio en tiempos de prueba. Me parece también un tema muy interesante. Y sí, lo voy a tener en cuenta para ver cuál damos primero, si la enseñanza social o el del matrimonio, ¿verdad? Pero sí, le agradezco mucho esa sugerencia. Y de nuevo, si alguien más tiene sugerencias para otros temas que les gustaría escuchar, otros temas para este programa de los jueves, podemos pues considerarlo. Los programas de los martes es el camino de la oración. Hicimos por varios meses la liturgia de las horas. Ya llevamos también varios meses haciendo Lección Divina y vamos a continuar con Lección Divina por algún otro tiempo y luego vamos a pasar al rezo del rosario. Vamos a ir aprendiendo la historia del rosario, vamos a ir aprendiendo las diferentes maneras de rezar el rosario y vamos a botar algunos mitos que existen acerca del rosario. Hay personas que cuando yo rezo el rosario me dicen que lo recé mal. Entonces, bueno, vamos a tener que hablar un poco de las diferentes maneras del rosario y de cuáles son las partes esenciales del rosario y cuáles son las partes que son opcionales en el rosario. Muy bien, Rosy volvió a llamar para decir que cuando su hijo le preguntó, bueno, ¿y tú de veras crees que está presente Jesús en la Eucaristía? Ella le dijo, sí, claro que sí. Yo creo porque he tenido también algunas experiencias, se le quebró la voz, yo creo que las experiencias que he tenido con Jesús en la Eucaristía, y así quedó. Esta pregunta también es de esta otra pregunta de Mari, dice que tiene una hija que está mandando a sus niños al colegio católico, pero no los lleva a misa. Y ella le dice, mira, ya que estás mandando a tus hijos al colegio católico, llévalos a misa cada domingo. ¿Está haciendo bien o está haciendo mal? Para mí no, para mí están desperdiciando el dinero. No, el consejo. No, espérame, voy hablando de la hija primero. Ok. Para mí está desperdiciando la cuota que pagan en la escuela. Bueno, uno siempre confía en el Espíritu Santo, pero ¿de qué me sirve llevar a mis hijos a una escuela católica cuando yo no les enseño a ser católico? ¿De qué me sirve llevar a los hijos a una escuela donde les van a enseñar la religión? Porque hay una clase de religión. Esta semana estuve compartiendo 1 hora con el 6º, 7º y 8º grado por separado y luego 1 hora juntos donde hablamos de todas las partes de la misa y estuvimos tratando de entusiasmarlos a lo que es la misa. Pero si yo como madre, como padre, los mando a la escuela católica, pero yo no los llevo a misa los domingos, entonces para mí está desperdiciando por lo menos la mitad de su cuota. Entonces está bien el consejo de su mamá. Claro que sí. Claro de decirle, que sí. Lleva a tus hijos, ya que los estás mandando, los llevas a la escuela católica, llévalos a misa. De lo contrario, la escuela tiene 2 misas cada mes.
El primer viernes y el tercer viernes. Los lleva al primer viernes, primero y de hacer. Sí, no sé a cuál escuela irán ellos, y aquí a la de nosotros, en la de San Estanislaos, o alguna de las otras. Dice que tienen misa los viernes primero. Sí, el primer viernes casi todas las escuelas católicas lo tienen. Okay. El tercer viernes nosotros lo pusimos el año pasado. Pues, eventualmente queremos que haya misa todos los viernes, para que los estudiantes vayan a misa todos los viernes. Pero esa es la misa diaria, mis hermanos, no es la misa del domingo. Yo pienso, ¿sabe qué, diácono? Que muchas personas el interés es que sus hijos se gradúen. Yo escuchaba a una señora que era bautista y dijo, tengo a mi muchacha en la iglesia, en la escuela católica, porque hay un alto porcentaje de que sigan una carrera, de que sigan, ¿verdad? Que saquen una diploma de algo. Dice, estoy esperando que la otra crezca un poquito más, digo, porque es cara la escuela. Y es que fíjese que hay una cosa que tal vez no muchos saben. La escuela católica acepta a todas las personas, sí, aunque sí. no sean católicas. Sí. Fíjese, aunque no sean católicas, hay muchas personas musulmanes que mandan a sus hijos a la escuela católica. ¿Por qué? Porque prefieren esa iglesia, esa educación católica y no lo que le están enseñando a nuestros hijos en la escuela pública en estos días. Esa degeneración de género que nos quieren imponer. Valores y todo eso. Los valores humanos. Todo eso se está perdiendo. Yo no sé, es como que anda muchísima gente como que anda drogada, anda como que son zombies. Bueno, que si yo me quiero creer que ya despidieron a una maestra porque cuando pasó la lista llamó al estudiante, Pedrito, ¿está presente? Y solo oyó que dijeron, miau. Y ella preguntó, ¿Pedrito está presente? Miau. Y como le dijo otra alumna, es que como él cree que es gato, la maestra tiene que contestarle como que es gato. Y ella era sustituta ese día. Y entonces ella dijo que no, que ella no le iba a contestar como que era gato. La despidieron por no hacerle caso a la persona que cree que es un gato. Dios mío. A ese punto, la mente se les ha atrofiado, ¿verdad? La otra, hay un violador que ha violado muchas mujeres. A la hora que lo enjuician y que lo van a mandar a la cárcel, dice que él se identifique como mujer. Se identifica como mujer. Entonces lo mandan a la cárcel de las mujeres. ¿Y qué hizo? Violó 6 de las presas que están allá. Ay, mis hermanos, no me hagan. Estamos en un manicomio. No me hagan comercial porque esto es cuestión de locos. Se parece como que estamos siendo gobernados por zombies. Que están drogados, que alguna droga les han puesto y les ha dañado el cerebro y no ven lo que están haciendo, ¿verdad? Bueno, pues muy amena pero se nos acabó el tiempo, mis hermanos. Próximo jueves continuamos compartiendo la fe, tomando café con el diácono José, y el próximo jueves sí traigo mi cafecito para que sigamos con esa tradición de tomar cafecito. La mejor hasta yo me lo traigo. ¿Verdad? Sí. Así es que bueno, los dejo con la bendición. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Sí, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que le vaya muy bien y que tenga un bonito fin de semana. Muchísimas gracias. Radio Católica. Unidos por Cristo y María.